En este caso, cada usuario va a tener una categoría, ya sea como un jefe de grupo, como un administrador. En mi caso yo tengo la categoría de administrador. Entonces yo no necesito registrarme en cada módulo, sino ya automáticamente yo tengo acceso a cualquier módulo. En el caso de Eric, de repente René, que van a ser los encargados de oficina técnica y producción, ellos van a tener acceso a gerencia, presupuestos. Como que no ameritaría preliminarmente el ingreso a almacenes y compras porque hay escenarios compartidos en gerencia. Siempre debemos, a la hora de entrar, debemos verificar el usuario que cada uno tiene y el servidor. Siempre el servidor tienen que verificarlo con esta flechita aquí. Tienen que verificar que es SRB Tactical y la base de datos es Tactical. Pueden aparecer aquí muchos más, pero la que vamos a utilizar es esta, ¿no? Tactical. Ya aceptamos. Me equivoco, seguro le he puesto mayúscula. Usuario lo podemos poner como mayúscula o minúscula, no hay problema. La clave sí en mayúscula o minúscula, como ya. Como les decía, el S10 tiene un montón de escenarios y otros más en cada grupo. En cada grupo tenemos, por ejemplo, datos generales, calendario, etcétera, mano de obra. Si vemos de manera general, en inicio están los que vamos a utilizar principalmente. Nosotros así, de manera preliminar, vamos a utilizar solo los siguientes. Datos generales, actividades, clasificación de actividades y partidas de control. Estos dos tienen la misma función. En algún momento seguramente el S10 va a eliminar uno de ellos, porque están repetidos, cumplen las mismas funciones. Lo que pasa en el S10 se tiene que entender que hay iconos que son personalizados para determinada empresa, hay características que son personalizados, pero cuando lo venden y lo comercializan a los demás, no los quitan. Entonces a veces uno no entiende por qué ciertas cosas están hechas así, ¿no? Tenemos que utilizar básicamente como básicamente lo estamos explicando, porque van a encontrarse situaciones en que de repente dirán, no, quizás esta sea la mejor o no solución, pero a veces son personalizaciones que hacen para cada empresa y no necesariamente es como nosotros deberíamos trabajar o se usa frecuentemente. Son formas que cada empresa ha dispuesto, ¿no? El S10 tiene esa disposición, o sea, de repente hasta pagándoles un poco uno puede personalizarlo a determinada forma como uno quiera usarlo. Entonces, dentro de inicio, principalmente toda la parte de configuración y todo lo que vamos a hacer preliminarmente está en inicio. Les decía, actividades, clasificación de actividades o partidas de control. Ahorita vamos a ver uno por uno. Eh, Periodos, cronograma por periodo y esos principalmente. No vamos a utilizar el escenario mano de obra, de repente para ver reportes o algún grupo de manera genérica, porque este es el vínculo con el módulo o con el módulo de nóminas, que es el que administra la mano de obra. Entonces, casi no vamos a utilizar esto, de repente para ver algún resumen, aunque no vamos a tarear, ¿no? Las dos fuentes de acceso, de información que alimentan al módulo de nóminas son los tareos diarios que se traen de campo y las configuraciones de cómo uno plantea la planilla, ¿no? No todas o sea, si bien está normado, reglamentado cómo es más o menos qué beneficios tiene cada trabajador, pero la manera como procesa la planilla, a veces hay coeficientes y todo, no es la misma entre una y otra empresa. A mí me podría salir de repente procesando 650, al otro le podría salir 671.20, ¿no? Entonces esas diferencias tampoco hacen más ni menos, ¿no? Están dentro de un rango de aceptación. Entonces, este otro en materiales, vamos a utilizarlo, pero básicamente estos sirven para aprobar o no en grupo. Ya lo vamos a ver poco a poco, conforme vayamos usando, qué tan útil es este de aquí. Luego este equipo, este no lo vamos a utilizar porque esto fuera si tendríamos maquinaria propia. En una de las empresas que estuve teníamos un pool de maquinarias y tareábamos también, igualito, teníamos que darle, como si fuera una planilla de mano de obra, teníamos que tarear a diario y teníamos que darle las configuraciones de las horas, cuánto por hora. Hay dos formas de calcular, o sea, la hora máquina está conformada
conformada de dos partes. Uno que es el costo de posesión, el costo de hora máquina, está conformado por el costo de operación y el costo de posesión. Todo eso se configura aquí. Y bueno, básicamente no lo vamos a utilizar, lo digo de manera genérica, ¿no? Subcontratos, estos sí van a utilizarlo mucho, sobre todo este icono, los que van a estar encargados de oficina técnica. En este caso van a ser Eric y René. Entonces, ellos dos van a utilizar bastante. Esto, conforme van pasando los días, les vamos a enseñar. Es muy fácil. Lo único que es difícil es configurar el pie de la valorización. O sea, ¿se acuerdan? Cuando uno hace una valorización, ¿qué es lo que figura? En tres campos. La valorización actual, al lado izquierdo la valorización anterior, al lado derecho lo que falta por valorizar y lo acumulado, ¿no? Entonces eso se ve justamente en esta parte de aquí. Ya lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Luego los resultados operativos, esto lo vamos a ver luego de que ya empecemos a tener movimiento. En los resultados operativos hay formas de ver, de hacer comparaciones. Nosotros comparamos tres escenarios: lo que programamos, lo que avanzamos, que es el avance físico, eso lo van a tener que registrar a diario los encargados de oficina técnica. Eh, es muy fácil, es como una valorización de las partidas que se han avanzado en el día. Esto de repente podemos manejarlo cada 2 días, una cosa así, o de acuerdo a necesidad, ¿no? Porque ellos tienen que tener información de campo de cuánto están avanzando, qué es lo que se está viendo. Eh, También ese es el S10 o el tema del valor ganado compara el avance físico y el avance en tema de costo o en tema de gasto. Y el tema del avance físico, como les decía, es la valorización del avance respecto a la programación. Y el tema de costo está compuesto por dos cosas. Uno que es eh, cada vez que uno saca un material del almacén, se genera un costo para el proyecto. Solamente ese es el único momento en el cual se genera un costo. Después de repente conversamos otras cositas más, pero eso se tiene que quedar claro, ¿no? Cada vez que uno saca un almacén, un material del almacén, se genera un costo para el proyecto. Antes no. No importa que haya dado adelantos, no importa que haya amortizado, lo que fuera. Antes no. Eso se ve desde otro enfoque, desde el lado financiero. Pero para el tema operativo nos interesa cualquier material, así llegue al almacén y todavía no ha producido, o sea, no ha salido para producción, es decir, no se ha hecho un egreso de almacén, no hay costo para el proyecto. Entonces, está compuesto, como decía, tres escenarios: el programado, el avance físico y el costo. El costo en este caso va a estar conformado de dos formas. Uno que es los egresos de almacén cada vez que uno utiliza materiales, y el otro es las valorizaciones que justo les hablaba, que van a ser los encargados de oficina técnica. Entonces, de esas dos formas, para nuestro caso, para Tactical, cómo estamos manejando el, el, el me está llamando el arquitecto García. Un segundito. Aquí está, tiempo de inactividad, ves, cada 7 minutos estaba, poquito. Vamos a ponerle 5. ¿Y a qué se refiere ahí con supervisor 1, supervisor 2 y supervisor 3? Ya, mira, normalmente cuando uno es administrador, uno tiene habilitado todo eso. Son escenarios, es como decir escenario 1, escenario 2, escenario 3, así le han denominado. Pero en cada uno de estos hay una serie de configuraciones generales, como por ejemplo la vez pasada queríamos descargar y teníamos instalado el Project 2016, creo, por ejemplo. Y el S10 por defecto solicita que tengamos el 2003. Entonces tuve que habilitarle esto, dice, para que diga
utilizaba MS Project 2007 o superior, y ya acepta 2017, 2020, lo que fuera, ¿no? O sea, son configuraciones que de preferencia las vayamos viendo hasta familiarizarnos bien con el SI, y eso que lo pueda hacer de repente yo mismo, ¿no? Más o menos entiendo algunas, y si alguna escapa de mi alcance, podemos ir con Juan, ¿no? Ya ellos conocen mejor el tema. Ajá, pero básicamente, por ejemplo, ahorita lo que he hecho es aumentarle el periodo de inactividad porque estaba en 7 minutos, es decir, por ejemplo, si uno está en casa y está trabajando y se va al baño, demora más de 7 minutos, se cierra. Y todo proceso que a veces, como en el caso de los cronogramas por periodos, demoran a veces 2, 3, 4, 5 horas en procesarse, se va a cerrar y se va a tener que iniciar de nuevo, ¿no? Entonces esto es vital, por eso le he puesto ahorita 4 horas, ¿no? Sí, eso es. Ya, Ajá. ya. Bueno, estábamos viendo, estábamos hablando de los resultados operativos, los contratos. Sabía que con esto, con este escenario se puede contratar, se puede administrar contratos, porque incluso uno puede subir la estructura de un contrato y ya puede tener hasta plantillas. Nunca lo he utilizado, sería cuestión de hablar con Juan y ver el alcance de esto. Sí, ve, está relacionado a los subcontratos justamente. Bueno, veamos en los próximos días. Una Esto, pregunta, ahí ya veo que están creadas los 4 proyectos, digamos. sí, ahora, aquí hay un detalle. Todos los proyectos por defecto van a aparecer siempre en escritorio. Eh, los proyectos que tenemos son oficina principal, así le hemos denominado a nuestra oficina. De repente le podemos poner oficina UN Construcción, por ejemplo, porque esa es la que administramos nosotros. ANA 2, ANA 1 y Aukayama. Eh, ¿A eso te refieres, Carlos? Sí, sí, porque veo que están Ya. en todas las pestañas y ya están creados, ¿no? O sea, no es que se crea pestaña por pestaña, yo me imagino que en algún otro lado ya está creado. Sí, sí. Uno puede cambiar la manera como por ejemplo, estamos acostumbrados nosotros a trabajar así, pero a veces botón derecho sobre proyectos y uno puede cambiarle la presentación, ¿ve? Y así. Ah, ya, ya. Ya, acá, perfecto. Ajá, hay formas de verlo. Entonces, esto nos va a servir, sobre todo en almacenes, se ve más ordenado. Entonces, aquí de repente se ve muy básico, no se ve el cambio, pero cuando trabajemos en almacenes sí se va a notar la diferencia. O cuando tengamos más proyectos y queramos verlo de otra forma. O tengamos proyectos ejecutados ya, que al momento no tenemos. Entonces, aquí hay algunos escenarios que, como decía, no sé qué tan útiles sean conforme el programa es bastante intuitivo. Entonces, conforme vayamos usándolo, de repente, de acuerdo ya a la especialidad de cada uno, va descubriendo escenarios nuevos. Aquí tiene, por ejemplo, uno que es calidad, nunca lo he utilizado, siempre lo he visto, no sé qué tan bien trabaje. Y este que es pedidos, este sí es vital, porque este es el escenario portal que comunica con almacenes. Este mismo escenario se repite en compras también. Configuraciones generales de las partidas de control, de los frentes. Aquí otro escenario más para gestionar. No lo he utilizado nunca, sería cuestión de verlo ya cuando tengamos algo de data. Y los utilitarios, que básicamente sirve para crear usuarios. Mantenimiento de usuarios, por ejemplo, yo puedo crear usuarios. En mantenimiento de base de datos puedo hacer copias de base de datos, restaurar base de datos. Eh, y bueno, aquí es historial de actualizaciones. Salen todas las actualizaciones del S10. Ahorita estamos en la 167, dice a fecha 30 de noviembre. Aquí arriba uno puede ver el estado de las licencias. Ese es un error que hasta ahorita no se llega a corregir. Con Juan lo tenemos pendiente. Actualizar. No existen actualizaciones pendientes. Está actualizado al 6 de marzo.
siempre es bueno revisar esto y actualizarlo, ¿no? Cuando uno lo actualiza, ya se actualiza todos los módulos. Ajá. Eh, bueno, vamos de frente a lo que queríamos ver. Hay un Una detalle que de consultita. repente... sí, sí, Carlos. De hecho, para los que recién estamos aprendiendo del S10, entiendo que esta interfaz es la interfaz de gerencia de proyectos. Hay otra interfaz para compras, hay otra interfaz para almacén y una más para, bueno, obviamente para el tema de costos y presupuestos, ¿verdad? Sí, sí. Entramos si quieres uno por uno para que vean. Ajá, podemos entrar para más o menos Ya, conocer un poquito. Acá, dale. más simple. Vamos a entrar ahora, a ver, en orden, vamos a entrar a costos y presupuestos. Eric conoce mejor que nadie ese módulo. Cada vez que uno vea en uno de estos grupos de escenarios eh, datos generales, donde uno lo vea, ese datos generales es una opción a configurar el sistema, por si acaso. Y eso, vamos a verlo ahora conforme vayamos avanzando. Este nos permite asignar ciertas, por ejemplo, en el caso de compras, permite así definir quiénes son los aprobadores de pedidos, cuáles son los rangos de aprobación y quiénes aprueban los pedidos. En el caso de los pedidos, que normalmente nacen de almacenes que también se pueden hacer por compras, se define pues quién puede aprobar esos pedidos justamente. Ahorita de repente hablamos del flujo, viendo, pero eso está escrito en el procedimiento que todavía no lo hemos compartido. Este es el escenario de presupuestos. El, el, siempre uno va a ver datos generales, hoja de presupuesto, que es donde uno crea el presupuesto, y este es el presupuesto y estos son los subpresupuestos. Aquí tenemos el diseño del pie del presupuesto, que vendría a ser costo directo, gastos generales, utilidad, subtotal, IGB y costo total del presupuesto. Aquí un ejemplo, por ejemplo. Esto, por ejemplo, lo creó Eric. Este es un pie de presupuesto. Sin entrar a mucho detalle, también hay otro escenario para gastos generales. Aquí, por ejemplo, Eric lo ha puesto como un porcentaje del costo directo, pero uno puede registrar los gastos generales que están considerados para el proyecto en el mismo S10 y automáticamente el S10 saca el porcentaje respecto al costo directo. Normalmente estamos acostumbrados a trabajarlo en un Excel. En algunos casos yo he llenado los gastos generales y es más fácil, sobre todo cuando uno modifica algo. Pero bueno, son formas, ¿no? Está la fórmula polinómica, el escenario de fórmula para agrupar los monomios y para luego la conformidad. Hay reglas para la fórmula polinómica. De repente, cuando veamos un poco de presupuestos, ahí explicamos un poco el tema de los 8 monomios como máximo, el 5% que tiene que tener como mínimo cada monomio, ¿no? Y agrupaciones. Entonces, y así, hay uno para planeamiento. Este escenario ya casi no se utiliza en costos y presupuestos porque este escenario cae mejor en gerencia. Justamente es lo que hablábamos, ¿no? Actividades, cronograma por periodo, pero en gerencia está más completo. Los precios, uno puede, son escenarios que dan soporte, o sea, que permiten ver de alguna manera el presupuesto o los insumos o las partidas de otra manera. Entonces, eso básicamente. Esto nunca lo he utilizado, no sé para qué servir, exportar presupuesto. Informes, tampoco he utilizado nunca. Según lo que me explicaba José Ramírez, me decía que esto te permite crear plantillas ya para informes. De repente en algún momento podemos descubrir cómo se usa, ¿no? Es intuitivo todo, no es tan difícil. Y el mismo escenario de utilitarios, justamente donde hablábamos para crear usuarios, para realizar el mantenimiento de la base de datos, que era crear o restaurar una base de datos, copiar, historial de actualizaciones igualito, y gestión de permisos que será, no sé, se colgó. Sí, parece que no está habilitado o es que
jala bastante recursos y por eso se ha colgado. Ah, ya, ya. Sí, se colgó. Y ahora voy. Se colgó. Ya. Sí, ya. A veces algunos iconos, como por ejemplo ese, que acabamos de ver, nunca lo había visto. Entonces algunos iconos están en etapa de desarrollo y vayamos a saber pues con qué fin, ¿no? O sea, de repente por un usuario, una empresa que ha solicitado o porque en verdad el S10 vio una manera de administrar mejor la información y lo está creando, ¿no? Muchos iconos están en desarrollo, sobre todo los últimos de la lista. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que de repente no está habilitado todavía. Este es presupuestos, costos y presupuestos. Vamos a entrar a... ¿Hay alguna pregunta de repente costos y presupuestos para explicarlo, para detallar? Porque he mostrado los escenarios básicamente, pero de manera muy ligera todavía. ¿Alguna Sí, cosa que creo que quieran ver normal, de repente? suficiente, ¿no? Porque de hecho va a haber una capacitación netamente sobre costos y presupuestos, ¿verdad? No habíamos pensado en eso porque básicamente el que estaba llevando presupuestos era Eric y Sí, Eric pues maneja bien esta está bien, herramienta. perfecto. Tal vez más adelante. De hecho, creo que podemos ir avanzando. Sí, ahora vamos a entrar a compras. Nora ya está usando bastante bien este módulo. Es uno de los más simples pero útil, ¿no? Porque incluso sin tener los otros módulos, este nos permite guardar la información y en algún momento ya poder administrarla, ¿no? En gerencia. Eh, Siempre que hablábamos de datos generales es el icono que nos permite configurar ciertas cosas. Normalmente los administradores lo pueden hacer, todos los administradores. Por ejemplo, aquí ya vemos el centro de costos Tactical. Entrando un poco más a detalle, el centro de costos es justamente la base de datos, si así se puede decir, por donde se administran todos los proyectos. Normalmente, si tuviéramos una sucursal, por ejemplo, manejaríamos centro de costos Tactical Lima, y si tuviéramos una sucursal en Arequipa, centro de costos Tactical Arequipa. Ya depende mucho de la forma como se esté gestionando. Para nuestro caso, pues todo está administrado vía oficina principal, así que solamente creamos un centro de costos táctica. Ajá. Básicamente eso está relacionado a la manera como se realizan las adquisiciones, cómo se administra todo. Entonces tenemos un solo centro de costos y ahí están todos los proyectos. Eh, Dentro de ese centro de costos hay proyectos y dentro de esos proyectos hay usuarios. Por ejemplo, en el caso de ANA 1 todavía no hemos terminado de adicionar los usuarios, solamente aparece en hora. En el caso de ANA 2 están los usuarios que van a participar siempre, compras, ¿no? Y que pueden ver la información. Si no lo adiciono no van a poder, de repente van a tener limitaciones a la hora de ver la información. Aquí aparecen pues Derek, Carlos, Juanjo, Jorge, manager es Juan, Nora y Patti. En Aukayama, veamos, solamente aparezco yo porque recién estábamos configurándolos. En oficina principal solamente aparece Nora, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos dar, si vemos el que tiene más usuarios, vemos permisos y vemos los permisos que tiene cada uno. Les explico qué significa cada uno de estos iconos, porque estos se repiten en casi todos lados. Este de aquí, este en blanco, es nuevo. O sea, uno tiene acceso a poder crear algo nuevo. De repente, un nuevo elemento, un nuevo almacén, un nuevo proyecto, lo que fuera. Esto representa nuevo. Esto representa copiar. El amarillito así tipo libro abierto es copiar. Esta X representa eliminar. Esta impresora imprimir. Y este otro es anular. La diferencia entre eliminar y anular es que al eliminar uno borra todo dato y ya no hay forma de deshacer eso, no hay control Z en S10. Y al anular uno deja el registro. Por ejemplo, yo hago un pedido de fierros
y resulta que estaba mal o decidí ya no comprarle a ese proveedor sino a otro. Entonces, si yo elimino, se desaparece el rastro, pero si yo anulo, queda ahí y uno pues, a veces a algunas personas les gusta tener un registro para, como existe un correlativo en todo, les interesa tener un registro de los movimientos que hemos hecho. Y si yo le imaginemos, por ejemplo, que Nora esté creando un pedido de compra y si en algún momento se equivoca y yo le deshabilito esta de aquí, le quito esta, ya no va a poder eliminar. Entonces va a tener que llamar a un administrador o a alguien, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, elimínalo. Y si, digamos, ella le deshabilito pero le tengo habilitado esto, en el peor de los casos lo que puede hacer es anularlo, ¿no? Alguien está intentando entrar a gerencia y sospecho que es Juanjo. A ver, vamos a ver. Compras, Nora, ya, ya, ¿Qué es eso? ¿Qué hace el Sentinel Admin Control? ya. Mira, esta es una página que solamente por esta vez la ven, pero no, digamos, esto solo lo debe manejar un administrador. Aquí puedo ver vía web, vía online, vía internet, cuántos usuarios están conectados. Por ejemplo, eh, aparentemente Nora está conectada a compras. Aparentemente yo estoy conectado a gerencia, lo cual es cierto. Aparentemente también yo estoy conectado a presupuestos, que es cierto porque está abierto. Y aparentemente yo estoy conectado a compras, también es correcto, y a presupuestos. Dos presupuestos, dos compras, y ya salió Nora, ya desapareció. Entonces uno puede incluso desconectar al usuario. Pero hay una serie de conflictos que de repente a nivel de administrador sería bueno explicarlos. Ahorita no, porque esto digamos, no lo va a hacer cualquier usuario, ¿no? Sino en su momento, sin saber, va a desconectar a alguien, se le va a interrumpir el proceso. Entonces básicamente es eso. Por eso es que me salió ese error, ese 39. Cuando te aparece el 39 es porque alguien te ha roto la conexión. Cuando aparece 38 es porque alguien digamos, ya están copados todas nuestras licencias. Hola, ¿cómo estás? Ya, pero en este caso, ¿te han roto la conexión? Sí, sospecho que en alguna de las máquinas alguien se ha Ya, conectado y ha hecho esta desconexión. No sospecho que ha sido Nora. Ajá. Pero ya lo vamos a conversar. Eso lo vemos. ya, Pero ya se han ok, desconectado, ¿eh? Ya no hay conflictos. Ajá. ahí, ok. Bueno, ¿no? Este, esto es nuevo, cualquier cosa, crear pedido nuevo, cotizaciones nuevas, copiar, eliminar, imprimir y anular otra vez. Qué raro. En la compu de Nora debe haber un conflicto y sería cuestión de... A ver, vamos viendo. Y si no, me conectaré a la máquina de Nora y cerraré el... Siempre hay un truco que sería bueno que aprendan todos, y es que a veces el S10 no salimos adecuadamente. La manera de salir siempre es archivo, salir, siempre. Pero a veces por premura, de repente apagamos directamente la máquina o dejamos que se salga solo o cerramos la cruz y ya está, ¿no? O cerramos aquí. Entonces, siempre sería bueno que vean, busquen esto de aquí, busquen el administrador de tareas. Administrador de tareas. En el administrador de tareas eh, puede uno ver cuántas sesiones están abiertas. Si yo encuentro uno más de compras, el conflicto está en mi máquina. Vamos a revisar. Aparentemente hay tres de presupuestos. Justamente eso es lo que genera conflictos. Siempre es bueno purgar así de esta manera. En la compu de Nora se está generando un problemilla. Vamos a cerrarlo.
Cuando dices la compu de Nora te refieres a en el mismo servidor Nora ha abierto una sesión de escritorio remoto, ¿no? Ajá, sí. Ah, ya. Pero en su máquina se han quedado abiertos, de repente no lo ha cerrado adecuadamente y es como que su máquina se han abierto 2 veces. Y ve, es- el problema es con presupuestos, creo. Y Parece por que más que Juanjo uno acá quiera dice aceptar, corta Guaripuma. con presupuesto, está desconectando. Lo voy a llamar un ratito porque me parece que está usando indebidamente esta forma de desconexión. Hola Jorge, ¿me escuchas? Sí, Nora, hola, Yo salí y me desconecté, bueno, salí correctamente, cerré Nora. sesión, así que no creo que sea mi máquina. Tu administrador de tarea, en la de Juanjo me parece que es. Checa en tu administrador de tareas si está cerrado todos los módulos. ¿Entro a la conexión remota o desde mi laptop? Eh, No, entra a la conexión remota y entra al administrador de tareas. Ok. Sí, el conflicto es con la de Juanjo. Este problema es bien común, ¿ah? Esto siempre pasa por la forma de trabajo. Ve ahí como si estarían abiertos tres. ¿Ve? En mi máquina es el problema. Siempre pasa esto. Y cuando ocurra ese tipo de cosas, al toque me avisan o a Nora, y al toque vamos a tener que rastrear pues en cuál de las máquinas se está presentando. Porque a veces cuando no se conoce esto vamos a pedir incluso apoyo al S10 y todo, pero no, la cosa es verificar nomás máquina por máquina en cuál de ellas se está presentando el problema. Normalmente avisa. Ya está resuelto. Al final el conflicto era en tu máquina. Sí, Entre la mía y la de Juan, la mía es que hace un momento creo que quedó abierto. ¿Te acuerdas que se cerró, se bloqueó el presupuesto? y Ajá. no, la velocidad de circulación está funcionando está bien, quiero ser menos, está bien, Sí, está entre mi máquina y la de Juan. Ya. A ver, veamos cómo se va moviendo. Si no, voy a tener que conectarme en la máquina remota a la máquina de Juanjo. Ya. Entonces, estábamos en el escenario estábamos en compras, estábamos hablando de las configuraciones. Ahorita estamos mostrando básicamente módulo por módulo, ¿eh? Lo que se puede hacer. Todavía no estamos viendo nada más. Entonces, estábamos viendo los permisos que tiene cada usuario. Y lo que les decía, ¿no? Cada usuario tiene accesos, o sea, tiene privilegios para crear uno nuevo, copiar
eliminar, imprimir o anular, ¿no? Aquí también hemos definido los niveles de aprobación. Básicamente en los niveles de aprobación habíamos quedado en que iba a ser nivel único. Hemos definido como 2 aprobadores, pero obligatorio Carlos. Y mi persona solamente es opcional, ¿no? Pero queda como también. O sea, si en algún momento Carlos quiere aprobar, no necesita un segundo aprobador. Si ponemos a los 2 con check, los 2 van a tener que firmar para que se apruebe la orden de compra. En este caso solamente es Carlos y mi persona es opcional. Y básicamente es eso. Aquí podemos hacer el ciclo más sencillo de compras es una vez que de almacenes se genera un pedido, ya sea como orden de compra o como orden de servicio, en el caso de los servicios, aparece aquí. Una vez que está aprobado, aparece aquí el pedido. La persona que está encargada de compras se encarga de cotizar, de recepcionar las cotizaciones, hace su cuadro comparativo, genera su orden de compra o su orden de servicio, y eso es todo. Pero nosotros vamos a simplificar esto. De alguna manera solo vamos a hacer, una vez aprobado el pedido, aparece aquí, las cotizaciones las vamos a hacer en un Excel. Y ya les voy a enseñar en su momento en cuál de los escenarios se puede subir ese comparativo. Se puede registrar. Aquí en cada orden de compra que uno haga, uno puede registrar. Tiene una pestañita aquí arriba, si no me equivoco es esta creo. Y aquí uno puede adicionar un documento. Aquí no me acuerdo en qué parte, cómo, pero aquí por ejemplo uno puede subir cualquier documento. Puede adicionar, por ejemplo, como no estoy utilizando los escenarios de cotizaciones, recepción de cotizaciones, cuadro comparativo. ¿Por qué no utilizo esto? Porque hace lento todo. Prácticamente si es que el proveedor no me envía su cotización en base a mi formato de S10, no puedo terminar el proceso. Entonces, y aparte es engorroso, incluso para hacer los comparativos. Entonces, por eso es que decía toda cotización y